Me acuerdo fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Cifran el nombre siempre, el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para vos, Néstor, para Jacinto. Y seguimos el periodismo en emergencia ahora con un gran amigo que nos visita habitualmente porque es un gran comentarista de la realidad que nos preocupa tanto. ¿Cómo vamos, Marcelo? ¿Bien? Bien preocupados, pero Bien preocupados. Hola a todos, a vos, a Nora, al equipo y a los oyentes. Sí, hoy es un día de mucha turbulencia, ¿no? Yo todavía no puedo opinar sobre las medidas que anunció el presidente porque no tuve oportunidad de verlas en detalle, pero sí puedo opinar sobre algo que nos trae mucho temor, que es la renuncia de Alejandra Gil Carbó, ¿no? Esa renuncia tan esperada, ansiada, impulsada y promovida por el gobierno, ¿no? El gobierno nacional. Sí, es muy terrible que haya renunciado Gil Carbó. Yo cuando lo dieron casi me dio como una cosa y dije, estamos cada vez peor. La sensación fue esa, estamos cada vez peor porque era el único freno que tenían. Además son tan hipócritas que dicen, no, tenemos que buscar a alguien que no sea partidista. Y una de las candidatas era Stolbizer, que ahora Stolbizer no es partidista. No es partidista porque ella es como si vos me dijeras, no, vos sos de un equipo de fútbol y como juega en el subsidiario no es, ¿viste? Pero escúchame, más partidista, es una persona que más odio destila. Una persona que destila odio no puede. Ya está claro, ya lo dijo Sergio Massa, que fue en las declaraciones que hizo, no sé si el viernes o el sábado, donde él anunció que quería buscar un lugar dentro del peronismo y que seguramente su compañera de lista se iba a volver, dijo él, si no me equivoco, a Cambiemos, porque ella en un momento estuvo con toda la mesa esa amplia donde estaba Macri y que estaba la Carrió y que estaba Locani, y estaba Stolbizer, donde estaban también algunos radicales, ¿no? Evidentemente no hay sorpresas con esto. Ella hizo un trabajo sucio de apoyar a Massa para tratar de robarle votos a Cristina y con eso ahora será recompensada con alguna embajada o algún cargo en el gobierno, sin ninguna duda. Eso no... Pero que decía la jefa de los fiscales me parece que no está capacitada para eso. Ahí yo no sé si le va a dar para eso porque ella no pertenece a la corporación judicial y en la corporación judicial hay muchos interesados, desde Bonadío, Marijuán, qué sé, hay unos cuantos que tienen puesto el ojo en ese lugar y que, como vos decís, debería ser una persona ni siquiera neutral, debería ser de la oposición, porque es un lugar que es precisamente para hacer un contrapeso con dentro de la justicia con lo que es la obsecuencia y el seguidismo al poder establecido. Entonces, como el defensor del pueblo y como otros cargos que tienen que quedar en manos de la oposición, no sería malo que está bien que la justicia debería ser apartidista toda, pero no es el caso precisamente. No, es una justicia que realmente es tan parcial que avergüenza, ¿no? Y lo que pasa es que la justicia en la Argentina siempre ha sido un reflejo del momento político, ¿no? Incluso durante las épocas de Néstor y Cristina, uno veía cómo avanzaban o se estancaban las causas por delitos de lesa humanidad si estábamos cercanos a una elección o no.
Entonces, si estábamos en una elección por temor que el kirchnerismo no ganara la elección, se frenaban las causas. Cuando ganaba el kirchnerismo, aceleraban las causas otra vez. Y así fueron durante los 12 años que gobernó el kirchnerismo, ¿no? Qué feo está todo, qué feo está todo. A mí no me gustó nada la renuncia de Gil Carbó, la verdad. Que no, No, ese... Además era una muy buena procuradora, a mí me gustaba como... Ha sido una excelente procuradora. La sensación que tenemos muchos en el día de hoy es como que cada vez nos queda menos protección. Eso es lo que por eso me da miedo. Eso es lo que la sensación que da, que cada vez estamos más a la intemperie y más a merced de las decisiones arbitrarias, ilegales y todo lo demás que propone este gobierno, ¿no? Porque no tenemos la posibilidad de decir, bueno, está bien, pero pondrán a alguien equitativo, alguien... No, sabemos que no, porque no es el estilo no, porque por algo la querían echar a ella, porque si era alguien equitativo, alguien que tuviera un pensamiento jurídico profundo, con capacidad y todo lo demás, era ella. No hacía falta buscar más, ¿no? No, además que creo que la renuncia a ella a mucha gente que ni siquiera era kirchnerista está preocupada porque piensan que entre sacarle los fueros, primero sacar los fueros a un diputado sin que se haya aprobado nada en su contra. Y segundo, esto era como que se abre una puerta muy difícil de cerrar. Queda en manos de gente a la cual uno no sabe hasta dónde están dispuestos a llegar. Les estás dando unos instrumentos muy importantes, ¿no? Sí, además que está siendo tan brutal el avance del gobierno en todos los terrenos, modificando leyes, haciendo que hay mucha gente, y hay algunos ejemplos, que a pesar de haberlos apoyado, haber hecho campañas por ellos y todo lo demás, y seguir pensando que está bueno que gobiernen ellos, hoy están con temores, y tenemos un caso muy conocido, que es el caso de Nelson Castro. Nelson Castro acompañó, hizo campaña y todo lo demás, pero en algún punto dijo, esto no me parece, y tuvo que estar teniendo las consecuencias de haber cambiado, no creo que haya cambiado de opinión. No cambió, pero además desmintieron que lo habían despedido, ¿no? Desmintieron que lo habían despedido, pero lo que a mí me queda es que hay gente que hizo campaña por ellos, que acompañó todo lo demás. Se ha acompañado y se ha jugado. Se ha jugado por ellos, y como es varios más los que firmaron la solicitada por el intento de silenciar a la página 12 con el tema de Berbisky, hay firmas, como la O'Donnell y como otros, que lo que tienen es un deseo de que no haya atropellos, que haya una Argentina con derechos y que no es que sean kirchneristas de ninguna manera. A lo mejor siguen siendo tan pro como antes, pero lo que quieren es un gobierno que tenga más respeto por las libertades públicas, más respeto por los derechos, y que eso no se está dando, y que lo que aparece como una posibilidad de que cada vez se respete menos, ¿no? Sí, es muy terrible. Bueno, igual creo que yo tenía muchas ganas que hoy aprovecháramos porque vos lo conociste mucho y estuviste muy cerca, me gustaría que recordáramos un poco en esto. Sí, evidentemente estos días han sido muy movilizadores por la fecha, ¿no? Pero yo creo que venimos recordándolo a Néstor desde siempre, pero sobre todo en este proceso electoral tan anodino, tan chato que se dio, ¿no? Donde, bueno, finalmente pues Cristina retomó un poco el centro de la escena con las entrevistas y el acto de Sarandí y demás, pero igual fue una cosa que nos dejaba
sabor amargo de lo que estaba pasando. Sabor amargo sobre digamos, la actualidad de la política argentina, ¿no? Sí, Tan banalizada por uno, sin ninguna propuesta, sin nada, ¿viste? Siempre del lado nuestro queda un poco la propuesta de lo que había que hacer, qué era lo que se venía, cuál era qué era lo que estaba pasando, lo demás era todo a mí. No, obviamente que los candidatos del oficialismo tenían instrucciones de no hablar, porque es conocido que cuando hablaban bajaban sus posibilidades porcentualmente. Pero tampoco yo me quedé conforme con lo que hizo nuestros candidatos. Nuestros candidatos fueron también muy sigilosos y silenciosos. No hubo una campaña fuerte de aparición pública donde pudieran... Bueno, no quiero ahora hacer leña del árbol caído, pero es cierto que algunos de nuestros candidatos que entraron, porque ellos entraron, hicieron una tibia campaña donde no es lo que yo creo que era necesario para mostrar. Pero yendo a lo que vos me decías, sí, bueno, Néstor fue una persona excepcional, de esos que aparecen cada 50 años, ¿no? Y a veces más. Yo tuve la suerte de conocerlo antes de que empezara el recorrido nacional. Yo lo conocí en el año 98, de casualidad en un acto de homenaje a Jorge Di Pasquale, donde se hizo en el barrio Saavedra. Había, no sé, 300 compañeros, una cosa así, en esa época era lo que se juntaba. Y habló Néstor, que yo no conocía, ni sabía cómo se pronunciaba el apellido. Y entonces cuando terminó de hablar me acerqué y lo felicité por lo que había dicho y le dije, bueno, es fácil felicitar a alguien que dice lo que uno piensa, ¿no? Claro. Entonces ahí nos empezamos a tratar y yo a seguirlo a él. Después yo no estuve dentro del grupo Calafate, pero estaba en las cercanías, estuve más cercano de los pingüinos que lo acompañaban a Néstor, que es de los que se sumaron desde otros lugares, ¿no? Una posibilidad de alguien que tenía clarísimas las cosas, ¿no? Él tenía un rumbo marcado que le permitió hacer alianzas con algunas personas y con algunos sectores muy difíciles por su bandidaje, ¿no? Por su poco apego a lo que pensaba Néstor, pero Néstor lo supo conducir, y eso yo creo que fue lo más importante que nos enseñó él. Cuando nosotros veíamos que estaban arrimándose a la casa de Santa Cruz algunos de los viejos varones del conurbano, de los después en otra segunda etapa de la burocracia sindical y demás, nos daban ciertos temores, pero no se desvió el proyecto porque Néstor era un firme convencido de lo que había que hacer en nuestro país. Él lo tenía muy claro y lo llevaba adelante con esa personalidad fuerte que tenía Néstor, que no se dejaba intimidar. Bueno, tenemos ejemplos como en el momento que Manieto lo llama para decirle que Cristina no podía ser candidata y él lo sacó carpiendo a Manieto, como la vez anterior. Claudio Escribano se acercó a él cuando estaba asumiendo, no sé si había asumido recién o estaba por asumir, y le dijo a través de un editorial de La Nación que bueno, que no iba a durar 100 días, que era una cosa por el estilo, y Néstor también lo sacó. Tenía esa firmeza y además una inmensa confianza
en lo que él iba armando, ¿no? ¿Y por qué Nieto no quería que la candidatura de Cristina, qué argumentos tenía? Yo creo que un argumento elemental y menor es que porque era mujer, ¿no? Y segundo, porque él creía que había que hacer otra cosa, que no era lo que iba a hacer Cristina. Él creo que quería una candidatura muy probablemente de Alberto Fernández. Alberto Fernández también creía que él iba a ser candidato en algún momento. ¿Por eso lo dio a Cristina? Y probablemente, porque Alberto Fernández creía que él era el que debía ser. No, yo no sé si él pensaba que tenía que serlo antes que Cristina o después que Cristina, pero que él quería hacerlo, no había ninguna duda. Y que creía que tenía posibilidades de serlo. No era solamente querer. Esas cosas que pasan en algunos personajes que creen que son unos incomprendidos porque ellos son los que deben ser, ¿no? Esos son los elegidos por el poder omnímodo, ¿no? Y bueno, Néstor era un duro para el trato porque era áspero, pero a la vez mostraba una enorme ternura con algunas acciones, pero había una especie de ranking en los funcionarios de alto grado, que era a quién llamaba menos Néstor. A diferencia de otros, si algún presidente anterior te llamaba menos, era que te quería menos. En cambio, si Néstor te llamaba menos, era porque estaba contento con lo que vos hacías y tenía menos cosas de qué quejarse. Ah, porque llamaba para quejarse. Él llamaba para quejarse, nada más. Yo creo que nadie debe recordar que Néstor le haya pasado la mano por el lomo a alguien y le haya dicho que bien, porque en el fondo tenía razón, era lo que había que hacer. ¿Qué le vas a decir a un señor? Qué bien que estás haciendo lo que tenés que hacer. Entonces, él sí llamaba cuando alguien se desviaba y no hacía lo que tenía que hacer. Y pegaba un par de alaridos que supongo que debían ser pesados. Pegaban un par de alaridos que te ponían en orden rápidamente, ¿no? Por eso Eduardo, mi hermano, se jactaba y decía, yo, no sé, hace, 8 meses que no me llama Néstor, ¿viste? Entonces, por más que lo veía y lo demás, pero el llamado ese, digamos, y algunos otros tenían llamados muy graciosos que yo he presenciado cuando perdía Racing. Cuando perdía Racing, muy tempranito el lunes por la mañana, Néstor lo llamaba no sé a cuántos más llamaría, pero a mí me consta que lo llamaba a Ginés González García y le decía, gordo, vos sos mufa, no vayas más a la cancha, ¡pum! Y le cortaba. Tenía mucha amistad con Ginés, ¿no? Se habían hecho, no se conocían, yo fui uno de los puentes para que se conocieran, junto con otro amigo común de los 4, que era Dante Dovena, que lo juntamos porque además yo en su momento hice un intento de acercarle la información, no intento acercarle, no, le acerqué información a Néstor sobre Ginés, de por qué Ginés debía ser su candidato a vicepresidente, ¿no? Y le gustó la idea, lo que pasa es que Duhalde le dijo que Ginés no le controlaba la provincia y no lo quiso. Duhalde no lo quería Ginés, nunca lo quiso. Lo puso de ministro porque no tenía más remedio, porque era el mejor sanitarista peronista que había. Y fue impulsado más por Chiche que por Duhalde, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, no político. Volviendo a Néstor, era muy gracioso porque su fanatismo lo llevaba a veces a postergar cosas, y otras anécdotas como las que cuenta Cristina, que veían por ahí en Olivos el partido y que no se le ocurriera a Cristina cruzarse delante del televisor porque era capaz de hacer un magnicidio. Era realmente muy fanático. Tremendamente fanático. Y además si había algún movimiento así inesperado de alguien que entraba o salía, se cruzaba o lo que fuera, y después le hacían un gol a Racing, él estaba convencido que el Mufa era ese
o esa que se había movido, que había hecho. Ay, no te puedo creer. Sí, era muy divertido eso. Era muy elemental. Bueno, después cuando llegue Norberto Gonzalo tiene una foto preciosa con Néstor y la camiseta, los dos sosteniendo. Con la camiseta de Racing, sí la conozco. Es una linda foto. Bueno, y además, ¿qué otras cosas le interesaban además de la política, obviamente? Fundamentalmente era un animal político, vivía las 24 horas por la política y era un tipo que no solo posibilitó que el país fuera vivible, que el país fuera hacia en un camino muy acelerado a una recomposición de la situación de la población, sino que también fue una pieza fundamental para Latinoamérica. Si no hubiera sido por Néstor, a lo mejor no se hubiera hecho esa coordinación que permitió que el Mercosur avanzara de la manera que avanzó en poco tiempo, ¿no? Yo me acuerdo de dos cosas fundamentales. Me acuerdo cuando tuvo problemas Correa en Ecuador, que él inmediatamente movilizó a todos. Absolutamente. Y todos fueron a apoyar, todos. Sí, y me acuerdo su acción ahí cuando se estaba por hacer el arreglo con la FARC en Colombia, que él fue una Navidad que se pasó allá no sé cuántas horas, que se pasó varios días ahí sí. sosteniendo a todo el mundo y sosteniendo que eso se iba a rehacer. Una cosa muy... Sí. Y después ya siendo presidenta Cristina, pero con Néstor vivo todavía, que fue el intento de golpe en Bolivia, en Pando, cuando Cristina la llamó a la Bachelet inmediatamente, pero eso era todo lo que había armado Néstor. Lo que había armado Néstor, que se creó inmediatamente, que la creó Néstor, una comisión del Mercosur que fuera a investigar lo que pasaba en Pando y lo puso a Rodolfo Matarolo, que había sido subsecretario de mi hermano en Derechos Humanos, y se hizo una comisión a investigar y frenar lo que estaba pasando en Pando, que era otro intento de golpe de Estado, con todas estas intentonas que hubo para desestabilizar Latinoamérica, ¿no? Y sí, la verdad que realmente fue alguien que inició un camino hacia la recuperación latinoamericana y además no solo eso, la recuperación de la patria fundamentalmente. Yo creo que lo principal, y por algo la juventud lo siguió tanto a Néstor, es que Néstor apostó a la recomposición ética y moral de la sociedad argentina. Porque cuando Néstor arrancó su gobierno, a los pocas semanas, 2 o 3 semanas, tuvo que ir a Estados Unidos a hablar en las Naciones Unidas, y ahí es el famoso discurso donde él dice: somos hijos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y en otro párrafo dice: el Fondo Monetario Internacional no nos va a marcar el rumbo, no nos va a dirigir la economía, no sé cómo fue que dijo. Yo creo que eso fue un cambio notable, que la gente que no lo conocía empezó a parar la oreja y a ver, ¿y quién es este que dice estas cosas, no? No, que es lo que me pasó a mí. Yo me acuerdo, yo trabajaba en Radio Rivadavia durante el menemismo, yo estuve muchos años en Rivadavia. Y yo me acuerdo que siempre, es lo que yo recuerdo, que todas las reuniones de gobernadores que se hacían en un hotel cerca de Constitución, todo el mundo se armaba y todo el mundo estaba esperando que llegara él. Porque él siempre tenía una posición distinta. Bueno, él tenía en un congreso muy importante del Partido Justicialista, siendo Menem presidente, él hizo un larguísimo discurso en contra de Menem y Menem no había llegado. Y cuando llegó Menem pidió la palabra y se lo repitió otra vez para que no fuera a quedar como que lo había hablado cuando no estaba. Y era así, era ese personaje. A mí me lo presentaron en la Casa de Gobierno porque viste que hacía esos conciertos que iban a... Claro, los viernes a la noche. Los viernes a la noche. Y al principio fui varias veces, me lo presentaron, estuvo muy gentil conmigo. Pero era eso, era lo que había ahí en esa vitrina en el Museo del Bicentenario, era los zapatos, yo creo mocasines. Que transmitía con
todo con su impronta. ¿Cómo se paraba? Sí, ¿Cómo se paraba? Esas cosas, tirarse sobre la gente, golpearse. Transmitía humanidad. Sí. Transmitía humanidad. Era una persona sensible, pero que tenía una actitud, como él decía, nosotros somos gente normales con responsabilidades anormales, muy fuertes. Entonces, él respondía a ese pensamiento. Él era un tipo que, increíble, antes de las 8 de la mañana estaba en la cinta, leyendo los diarios, llamándolo, me acuerdo en el primer tiempo, a La Baña, para ver cómo estaba, porque él se manejaba como un almacenero con la libreta negra, ¿no? A ver cómo estaba, cómo había quedado el día anterior. Y después no paraba, y los funcionarios a la noche temblaban, porque a las 10:30 de la noche, cuando se iba a ir de la casa de gobierno, llamaba y decía, Alberto, ¿vamos a comer olivo? Fulano, ¿vamos a comer olivo? Y seguía hasta las 2 de la mañana, y después a las 8, yo he estado, por ejemplo, con mi hermano, y que lo haya llamado a las 1:30 de la mañana, y a la mañana siguiente, yo estaba en mi trabajo en el Ministerio de Salud, y lo llamaba a las 8 de la mañana a Ginés, era una cosa que no... Sí, era una energía así, apabullante. Por de pronto él fue el primero que tuvo una computadora en su despacho en la Casa de Gobierno, porque eso el presidente no lo tenía, para eso tenían sus secretarios. Él se hizo poner y se hizo hacer un programa por el cual podía entrar a cualquier ministerio y mirar cualquier expediente. Mirá, Entonces, qué increíble, qué increíble. Bueno, ay, qué triste que no esté, sobre todo pensando esto con que ha sido reemplazado. Esta gente que uno ya ni siquiera los puede ni mirar ni escuchar por el rechazo que provocan, ¿no? Eso es un cambio fundamental en nuestras vidas. Bueno, vamos a ver. ¿Te quedas un rato más y después charlamos? Sí, ¿No podés charlar? Charlo un rato con Telma y después... Dale, sí, y contame un poco qué pasa con los ACE, que no estoy informado. Bueno, pasa con los ACE que mañana vamos a entregar los diplomas en el multiteatro a partir de las 6:30 de la tarde. Si tenés un ratito, si andás por ahí, me gustaría que vengas porque viene mucha gente. Es uno de los pocos premios que cuando entregan los diplomas va la gente a recibir los diplomas. Y es muy divertido, porque todos aplauden y se traen hinchados, y silban y gritan, es muy divertido. Va a haber mucha gente muy interesante que va a estar ahí, recibiendo en la casa que nos presta todos los años Carlos Rottenberg. Repetir la dirección por lo que quieran. Bueno, la dirección del multiteatro está en Corrientes y Talcahuano, así que es fácil de llegar, 6:30 de la tarde. Y bueno, sobre todo a los compañeros de la prensa les pedimos que nos vengan a acompañar, porque es un acto realmente importante. Después el 14 en el Teatro Nacional, que es también nuestra casa, que nos ha hecho nuestra casa Alejandro Romay, decidió que esa fuera nuestra casa, entregar los ACE, vamos a entregar, después les contaré por dónde vamos a entregar los premios, que van a ser muy importantes. Sí, para mí es uno de los premios que tienen mayor envergadura y mayor, ¿cómo decirlo? Son de los mejores, los más honestos, los premios más honestos. Yo lo que creo que además lo que dan es una sensación muy clara de lo que es la temporada teatral, de todos los rubros. Y bueno, tenemos 31 rubros y son alrededor de 200 candidatos. Así que bueno, ya vas a ver. Bueno, en un rato vamos a volver a periodismo de emergencia, que tenemos a un especialista en política internacional, que hoy es un día para hablar de política internacional. ¿Qué les parece? Bueno, ya voy. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, estoy cantando lo que se cifra en el nombre siempre. El coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga.